días, Dios los bendiga, Señor Padre, gracias. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Sea la gloria, la honra y alabanza para ti, Señor. Padre Santo, gracias te doy, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz del Señor esté con todos ustedes. Buenos días a todos los que se conectan. Un poco tarde para lo normal, para que siempre me conecto, pero Dios es bueno. Dios les bendiga a todos. Dios te bendiga, Lilia, Guillén. Dios les bendiga a todos los que se están conectando. Vamos a poner esto en las manos de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a interceder. Generalmente me conecto en la madrugada, 3:30 de la mañana, pero me mandaron a dormir un poco. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a poner esto en las manos del Señor. Amado Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te voy a pedir, Padre de la gloria, que seas tú, Señor, que nos bendiga esta mañana. Señor Dios, bendice a los que van a estar conectados conmigo esta mañana, Señor Dios. Padre de la gloria, Señor, guárdalos de todo mal. Cuídanos, Señor Dios, en este día. Solo tú, Padre de la gloria, puedes bendecirnos con tu presencia. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Deildis, Dios te bendiga, varón. Buenos días, amigos, también. Yolanda, buenos días, Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios un momento antes de empezar a orar. Dice el libro de San Juan, capítulo 12. 6 días de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y aquí había resucitado de los muertos. Él hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, e ungió los pies de Jesús y los ungió con su cabello, los enjuagó con su cabello, y la casa se llenó de un olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar: ¿por qué no fueron este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidase a los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de los que estaban en ella. Entonces Jesús le dijo: dejarla, para que el día de mi sepulcro ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Dios es bueno y para siempre su misericordia. El ungimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yolanda, buenos días, Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos, buenos días, Dios les bendiga. Dios es bueno, Dios es mi guía, Dios te bendiga. Santo Dios, Dios es mi guía. Lo siento mucho por tu hijo. Dios es mi guía. Dios es mi guía. Pasó los últimos 3 meses con su hijo hospitalizado. Pedí ayuda para comprarle medicamento y pedí ayuda, ahora está pidiendo ayuda para sepultarlo. Wow. Es fuerte, en verdad. Dice la palabra de Dios que de Él es el reino de los cielos, que tiene el poder de la vida y de la muerte. Y fíjense con lo que entramos aquí, la lectura, con Lázaro, el que estaba muerto pero resucitó. Oye, chicas, en verdad lo siento mucho en el nombre de Jesús. Yolanda, Dios te bendiga, amén. Vamos a orar por esta hermana, por esta muchacha que duró más desde cuando yo estoy transmitiendo. Estaba en el hospital. En verdad lo siento mucho. Siento mucho en el nombre de Jesús. Buenos días, hermanas, bendiciones.
Amado Señor Dios, Padre Santo, Señor Dios, tú permitiste que este niño falleciera después de tanto tiempo ahí en el hospital, Señor. Oramos, Padre de la Gloria, para que tú lo sanaras, Señor Dios, pero no fue tu voluntad, Padre Santo. Señor Dios, este niño, Padre Santo, falleció. Sé que está ahorita en el reino de los cielos, Padre. Ya por él no podemos orar, Padre de la Gloria, porque tú ya lo tienes acobijado. Pero te voy a pedir, Señor, por esta madre que ha perdido a su hijo. Cristo Jesús lloró por la muerte de Lázaro, Señor, pero resucitó. Pero Jesucristo le decía, Señor Dios Todopoderoso, Marta, si cree todo es posible. Señor Dios Padre Santo, dale fortaleza a esta madre en el nombre de Jesús. Señor Padre de la Gloria, te doy gracias, gloria y honra. Dios es bueno. Buenos días, hermanos, bendiciones. Dios te bendiga. En verdad me afecta mucho lo que le pasó a tu hijo, porque esa palabra no la podemos decir aquí en TikTok. Lo que ya pasó, Dios predestinó eso. Que Dios te dé fortaleza, mujer. Wendy, oración por un empleo. Vamos a orar por Wendy. Amado Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor Dios, te voy a pedir, Padre de la Gloria, por un empleo, Señor Dios, para Wendy. Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, fortalécela, bendícela, Señor Dios. Señor, dale un empleo, Señor Dios Todopoderoso. Solo tú, Padre de la Gloria, puedes bendecirla esta vida, Señor Dios. Señor, quita toda piedra de tropiezo. Ayuda a Wendy, Señor Dios, a conseguir un empleo digno para poderse sostener, Señor. Para que sostenga a su familia, Padre. Solo tú puedes bendecirla en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano Jonathan, Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenos días, bendiciones, mi hermano Juan. Ayer mi esposa y yo estábamos hablando de tantas cosas que nosotros hablamos en el día, o cuando nos ponemos a conversar, y estábamos hablando sobre las personas que uno ora y Dios no permite que se sanen, sino que se las lleva. Y ella me decía, ese es un misterio, amor, porque uno, por mucho que ayude a las personas, ore, intercede, las atienda, porque mi esposa es enfermera. Le estoy hablando porque ahí tenemos a la hermana Elizabeth. Nosotros hemos estado durante 3 años con ella y la gloria es de Dios, atendiéndola. Mi esposa ahorita le está inyectando para que pueda orinar, porque ella tiene un solo riñón y el riñón que le queda está afectado, se llena de líquido, tiene problemas de azúcar, perdió la vista hace 3 años ya por glaucoma, por azúcar en la sangre. El páncreas no está trabajando bien. Y mi esposa y yo estamos orando mucho por ella, por su recuperación, y estamos haciendo todo lo posible físicamente. Nosotros vamos hasta 3 veces al día para su casa. Pero yo le digo a ella, la vida y la muerte es un misterio. Solo Dios decide quién se quede y quién se va. Y yo le decía, si Dios permite que la hermana Elizabeth con 42 años la prepare para llevarse la gloria a Dios, nos va a afectar y vamos a llorar, porque nos hemos hecho familiares de ella. Y así como esta muchacha que tenía a su hijo en el hospital, que permitió que se partiera, solo Dios sabe por qué permite las cosas. En verdad, y leyendo las escrituras, fíjense que Eliseo, siendo un profeta de la antigüedad, uno de los mayores profetas, que hizo 10 o 12 milagros registrados aún cuando estaba muerto,
un hombre cayó en el hueco donde estaba él y tocó sus huesos y resucitó. Dios permitió que él muriera enfermo. Y si ustedes leen la historia de Eliseo, dice que Eliseo murió enfermo, siendo un hombre de fe, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre que hacía milagros. Solo Dios sabe. Y contra Dios no podemos decirle por qué hizo las cosas, porque es su absoluta voluntad. Dice Yolanda, Dios toma el control de su madre, dale fuerza, que se aferre a Dios. Así es. Belki Acevedo, buenos días. Pido la oración por liberación y restauración de mi familia. Me disculpan que me haya conectado ahorita a las 5 de la mañana. Para mí es tarde. Lo que pasa es que mi esposa me ha tomado la atención últimamente. Un día la tengo baja, otro día la tengo alta, dolores de cabeza continuos, y ella me estaba hablando y me decía, es que tienes que dormir, tú no duermes. Y me paré como siempre a las 2 de la mañana, oré un ratito, me volví a acostar y haciéndole caso. Por unos días me voy a parar hasta ahora 4 de la mañana, que ya para mí es tarde, pero a las 4 de la mañana, y estaré con ustedes casi a las 5. Vamos a orar por Belki Acevedo. Amado Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, en el nombre de Jesús te voy a pedir, Padre de la Gloria, Señor Dios, santo eres, Señor. Te voy a pedir, Padre Santo, por Belki Acevedo, Señor Dios, Padre, por su familia, por ella. Fortalécela a ella, dale fuerza para seguir adelante. Señor, acércala de ti, Padre de la Gloria. Solo tú, Señor, puedes bendecir esta alma. Solo tú, Señor Dios Todopoderoso, puedes ayudarla. Guarda su familia, Padre, de todo mal. Solo tú, Señor Dios Todopoderoso, puedes bendecir su familia. Saca todo lo que no sea de ti de su casa, Padre. Con paz, benignidad, gozo, mansedumbre, templanza en su hogar, Señor. Permite que las personas conozcan de ti, Señor, en estos tiempos tan difíciles, Padre de la Gloria. Solo tú puedes bendecirlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Belki Deidi dice, amigo, ayer hablé con una persona y quedó en avisarme para un empleo. Estamos orando por eso. Estamos orando por tu empleo, varón. Y sé que el Señor, ten fe que lo vas a conseguir en el nombre de Jesús. Y sé que vas a tener que, vas a llevar el pan a tus hijos y a tu esposa. Yo sé que es muy difícil vivir el día a día, como me estabas diciendo ayer. Pero tenemos que tener fe en Dios, que Él nos sostiene. Nosotros creemos que nos sostenemos por nuestra propia fuerza, pero Dios es el que tiene el control de todo. Dios tiene la última palabra. Sí, Yolanda, Dios tiene la última palabra. El eléctrico, Dios te bendiga, eléctrico. Trata de manejar y no está atento al teléfono eléctrico. Ayer estaba leyendo los mensajes tuyos, pero porque eran tantos, no es que le presté atención, sino es que omití esto que te estoy diciendo. Colócalo ahí en el tablero y solamente escúchalo. El volante y el teléfono no se combinan, varón. Dios te bendiga y te cuide mucho. Yo sé que estás trabajando. Dios te bendiga. Dios te bendiga, eléctrico. Bendiciones, gracias, varón. Dios te bendiga mucho, varón. La paz del Señor te acompañe siempre. Aquí estoy para servirle a ustedes. Me gustaría que avanzáramos mucho más con esta plataforma, pero apenas que estamos, gracias, Ana, y Dios te bendiga. Aquí estamos prácticamente en pañales con esta plataforma. Si se ponen a ver, somos 2.500 que estamos conectados con el Señor aquí. Pero pronto vamos a avanzar, porque muchas personas me piden ayuda, pero se me pasa a mí de las manos, porque yo tengo aquí en Valencia, Estado Carabobo, en Venezuela, personas con que mi esposa y yo ayudamos. Yo no tengo trabajo fijo, como ustedes no saben. Yo soy técnico de refrigeración y el tiempo que uso es para trabajar cuando Dios me dé chance. Si no, del resto estoy atendiendo a los enfermos. Tengo a la hermana Elizabeth, que tengo ya 3 años, mi esposa y yo luchando con ella y orando y clamando. Y me da pena cuando una persona me dice ayúdeme,
pero económicamente ya el dinero que tengo lo tengo predestinado para la hermana Elizabeth. La hermana Elizabeth es tratamientos a diario, insulina. Mañana tenemos que salir en la madrugada a la cita en nefrología con ella y hay que pagar taxi porque no contamos con automóvil. Pero los que puedan ayudar a las personas, etiquétense, conéctense con ella y denle una mano amiga, ayúdenlo con $1, centavos de dólar. Yo sé que hay muchas personas que son vivarachos, pero hay personas que en verdad necesitan en el nombre de Jesús. Déjenme seguir por aquí, David, amén. Así yo sé que Dios te va a dar tu trabajo, varón, y tú vas a honrar a Dios con ese trabajo y busca de Dios. Ayer me decía una persona, pero ¿por qué piden tanto? Si no pidiéramos por nuestra familia, para sustento de nuestra familia, para lo uno propio, ¿por qué vamos a pedir? Yo sé que hay personas que se encargan para pedir por otras personas, pero hay personas que necesitan dentro del núcleo familiar, porque si tú no provees para tu familia, vas a negar la fe, dice la Escritura. Primero tenemos que ordenar nuestras casas, ayudar dentro de nuestras casas, guiar nuestras casas, para después salir a salvar y guiar a otras personas. Muchos quieren hacer la obra de Dios fuera en la calle, pero se lo olvidan dentro de la casa. Y saben que la mayoría de las personas es luz para la calle y oscuridad para su casa. Primero tenemos que ordenar nuestras casas dentro de nosotros, nuestro hogar, nuestros hijos, para después salir a hacer bendiciones para otras personas. Dice el eléctrico, ore por mí, Eddie Palma, camino a mi trabajo, amén. Dios te bendiga, Eddie. Amado Señor Dios, Padre Santo, protege, Padre de la gloria, a Eddie Palma, Padre. Solo tú, Señor, puedes guardarlo, apártalo de todo peligro, Señor. Pon tus ángeles alrededor de él, Padre de la gloria, Señor Dios. Señor, bendice ese corazón, Padre, bendice todo lo que hagan sus manos en el nombre de Jesús. Solo tú, Señor Dios Todopoderoso, puedes guardarlo, Padre Santo. Señor Dios, háblale a su vida, Padre Santo, así como me hablas a mí, Señor Dios Todopoderoso. Permita, Señor Padre de la gloria, que tenga, Señor, un encuentro personal contigo y que tú lo vayas aumentando espiritualmente, Señor Dios. Solo tú, Padre de la gloria, lo puedes bendecir en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a su familia, a sus hijos, Señor. Gracias te doy, Padre, por Eddie Palma, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Eddie. Dios es bueno. Buenos días, bendiciones. Pido la oración por mi familia. Dios les sane en el nombre de Jesús. Amén. Amado Señor Dios, Azuro Silvia, Señor Dios, que está pidiendo, Señor Dios Todopoderoso, por su familia, Padre. Señor Padre de la gloria, ayúdala, Señor Dios. Guarda a su familia en el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, bendícela, protégela, a ella primeramente. Prospérale, Padre de la gloria, Señor Dios. Dale un punto de vista bueno, Señor, de la vida. Aconséjala cada día, cada mañana, Señor Dios, de lo que tiene que hacer. Que ayúdala a meditar en tu palabra, Padre Santo, y estar en tu presencia. Dale la sabiduría que necesita, Señor, para guiar a esa familia en el nombre de Jesús. Bendice todos los integrantes de su casa, Padre. Trata con ellos, dale sabiduría de lo alto, dale paz, dale benignidad, gozo, mansedumbre, templanza. Que la bondad de Dios descienda sobre esa casa, Padre. Que no falte nunca el pan, ni que escasee el aceite, Señor Dios. Padre de la gloria, tu presencia con esta familia, Señor, de Silvia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Silvia, Dios te guarde. Que la paz del Señor te bendiga siempre. Dios es bueno. Lady, amén, gracias, Dios te bendiga. Ani, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga, eléctrico. Ani, gracias, Dios te bendiga. Ani, me mandaron a dormir un poco más. Mi esposa preocupada, ayer me lo dijo con voz fuerte. Me lo dijo con voz fuerte y me dijo, tienes que dormir. Yo lo único que me volteé cuando estaba
acostado que ya me tomó la atención. Le dije, está bien, amor, voy a tratar de dormir un poco. Yolanda, pido la oración por mi hija Miriam, Sana Diego, toda su familia, que Dios tome el control, Yolanda. Vamos a orar por tu hija y vamos a orar por ti, Yolanda. Amado Señor Dios Todopoderoso, te voy a poner a la vida espiritual de Yolanda, Padre Santo. Solo tú puedes bendecir esta vida, Señor Dios. Guíala, Señor, por el mundo espiritual, Padre, que es tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor Dios, la unja de lo alto, Señor. Está pidiendo por su hija Miriam, Padre de la gloria. Señor, guarda a su hija, protégela, bendícela. Aparta a toda persona que sea tóxica para su vida alrededor de ella. Señor, pon personas llenas de la presencia de Dios, amables, apacibles, Padre de la gloria, que la puedan aconsejar y proteger, Señor Dios Todopoderoso. Y toma el control de toda su familia, Padre Santo. Eres tú, Señor Dios Todopoderoso, que vas a bendecirla, Señor Padre. Gracias por cuidar la familia de ella y gracias por cuidar la familia de cada una de las personas que están aquí reunidas esta mañana, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús, Padre Santo. También te voy a pedir por mi hermano Jonathan Vázquez, Padre de la gloria. Como siempre te voy a pedir por sus dos hijos, Padre Santo. Sé que tú vas a tomar el control de la vida de él y de sus hijos, Señor. Dale la sabiduría y el entendimiento en el colegio, Señor Dios. Padre, apártalos de todo mal, Señor Dios Todopoderoso. Protégelos, bendícelos, cuídalos y ayúdalos, Señor, a seguir adelante. También te voy a pedir por su esposa, Padre de la gloria. Solo tú puedes cuidar a su esposa, Padre. Dale la fuerza, la salud que ella necesita, Señor Dios Todopoderoso. También te voy a pedir por su madre que está en Colombia, Padre de la gloria, y sus familiares, Señor. Protégelos, Señor Dios Todopoderoso. Solo tú puedes bendecir a su mamá, Padre, que está aquí en Colombia, Padre Santo. Solo tú puedes guardarla. También bendice a los inmigrantes, Señor Dios Todopoderoso. Bendice el trabajo de él, Señor Padre Santo, a darle la fuerza, Padre de la gloria. Y ayúdalo, Señor Dios. Espero, Padre de la gloria, que tú ya hayas cancelado sus deudas. Y te voy a pedir por una casa propia allá en Polonia, Padre Santo. Señor, bendícelo. Y ayuda que todos sus documentos estén en regla, Señor Dios Todopoderoso. Gracias te doy por mi hermano Jonathan, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Javier León dice, ore por mi familia, hermano. Amado Señor Dios, Padre de la gloria, te voy a pedir, Señor Dios Todopoderoso, por León, Dios Padre. Solo tú, Padre de la gloria, puedes bendecir esta vida, Señor. Bendice a León, bendice a su familia, guárdala del mal. Señor, sea tu Espíritu Santo poniendo en ellos, Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, ese anhelo de buscarte, Padre Santo. Gracias te doy, Señor Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Berky me dice gracias, hermano, pero yo te voy a decir, no me des gracias a mí, Berky. Dale gracias a Dios. Yo no merezco ni siquiera las gracias, porque las gracias son Dios. Porque yo lo que hago es abrir mi boca. Dios hace todo a través de su Espíritu Santo. La gloria y la honra es de Dios y también la gracia. Yo me acuerdo muy bien antes de empezar a transmitir en TikTok que el Señor me dijo, hasta las gracias son mías. Y yo soy obediente, Berky. Eléctrico, amén, Dios te bendiga. Dios es bueno. Mi hermana Erika, buenos días, Dios te bendiga, mi hermana Erika. Siempre orando por ti, Erika. Fíjate, mi hermana Erika que se conectó. Estoy transmitiendo un poco más tarde porque mi enfermera de cabecera, la jefa mía, que es mi esposa, me mandó a dormir un poco más. Pero vamos a descansar un tiempito para devolverse a seguir haciendo los matutinos. Amén, gracias a Dios por todo, Douglas. Amén, Dios te bendiga, Douglas, que Dios te guarde. Dios guarde a Annie, Dios te bendiga, Annie. Dios es bueno. Jennifer dice, yo oro por la salud de mi padre, Richard, bendiciones. Amén, vamos a orar por la salud de tu papá, para que Dios haga. Amado Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Le voy a pedir, Padre de la gloria, por la salud, Señor, del padre de Jennifer, Padre de la gloria, Richard. Señor, toma el control de esa alma, de ese cuerpo y de ese espíritu, Señor.
Solo tú, Señor, puedes tomar el control de él, Señor. Sánalo en el nombre de Jesús. Fortalécelo, Señor. Reprendemos, Padre de la gloria, todo lo que venga a la vida de ellos, Señor Dios. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno. Amén. Juliana, ore por Bernardo, Miriam y Samantha, por su viaje que vienen de Francia. Amén. Señor Dios, Padre, mire estas personas que vienen de Francia, Señor. Guarda, Señor Dios Todopoderoso, esas personas, Padre. Todo espíritu de accidente, llévatelo en el nombre de Jesús. Guárdalo en el nombre de Jesús, Señor. Guíalos, Padre de la gloria, que tengan un viaje apacible, tranquilo, Señor Dios. Que sean tus ángeles custodiándolos, Señor, trayéndolos con todo el bien, Padre Santo. Tráelos en bendición en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermana Erika, buenos días. Dios te bendiga, mi hermana Erika. Dios es bueno, tenemos que cuidarnos. Muchas veces nosotros, se lo voy a decir, pedimos por la otra persona que lo sane y creyendo que nosotros estamos bien. Tenemos que cuidarnos mucho físicamente. Dios nos dice que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Yo sé que muchas de las personas oramos, intercedemos en la madrugada, estamos pendientes de los enfermos, pero también ustedes tienen que cuidarse mucho en el nombre de Jesús. Háganse sus chequeos de rutina, para eso Dios dejó los médicos, para ir a ellos. Vayan a tomarse la presión arterial, vayan a hacer ese chequeo anual. Nosotros los hombres, después de los 40 años, tenemos que hacernos el chequeo de la próstata, las mujeres ir al ginecólogo. Vayan a los médicos. Yo sé que nosotros oramos a un Dios viviente, pero también nos dejó a los médicos para estar pendientes. Los problemas hay que atacarlos a tiempo, no esperar que nos vengan los problemas encima. Fíjense, mi hermana Jarael Daniela, que se conecta a diario. La hermana Jarael había soñado conmigo y me decía: hermano, soñé que usted caía enfermo en silla de ruedas, pero sin embargo seguía orando. Y lo que me sorprendía es que usted estaba en silla de ruedas y todavía oraba por las personas. No es que fue un sueño malo, un sueño bueno de advertencia, porque Dios siempre advierte. Pasa que cuando Dios nos advierte a uno y nosotros no prestamos atención, Dios habla a través de otras personas. Y fíjense, estoy prestando atención porque mi esposa ya me estaba viendo ya demasiado fatigado, sin casi dormir. Ella siempre está pendiente de mí. Me tomaba la atención, un día la tenía baja, muy baja. Otro día me la volví a tomar y estaba sumamente alta. Y ella estaba notando ya que casi no dormía, porque yo duermo son 3 horas diarias, nada más. Y después de 3, 4 meses eso empieza a repercutir. Cuídense ustedes también, yo también me tengo que cuidar, porque muchas personas dependen de ustedes y de nosotros y de Dios. Dice por aquí Janet, buenos días, Dios te bendiga. Por mi familia y el cuerpo. Amén. Vamos a orar por ti, Janet. Amado Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te voy a pedir, Padre de la gloria, por la familia de Janet, Señor Dios Todopoderoso. Cuídalos, protégelos, guárdalo en el nombre de Jesús, Señor Dios. Solo tú, Padre de la gloria, Padre Santo, puedes bendecirla, Señor. Señor, guárdalos del mal. Bendícelo grandemente, Señor Dios Todopoderoso. Provéele todo lo que tenga que proveerle, Padre. Y en su hogar, Señor, en su techo, en esas 4 paredes, Señor Dios, que habite tu presencia, Padre Santo. Ayúdalos, Señor Dios Todopoderoso, a conocer de ti, Padre. Y bendícelos a cada uno y dale la salud y la fortaleza que necesitan para seguir adelante. Gracias te doy por la vida de Janet, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Yanelis Peralta: ore por mí, varón, tengo un sangrado. Vamos a orar, mujer. Amado Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso, en esta hora te voy a pedir por Janet Peralta, Padre de la gloria. Solo tú, Señor Dios Todopoderoso, puedes bendecir esa vida. Padre Santo,
Reprendemos, Señor Dios Todopoderoso, todo ese sangrado en el nombre de Jesús. Oh Señor Dios, dale la vitamina que necesite ese cuerpo para parar ese sangrado en el nombre de Jesús, Señor. Pon tu mano sobre su vientre, Espíritu Santo. Que sea tu presencia, Señor Dios Todopoderoso, ministrando. Abre las ventanas de los cielos, Señor Dios Todopoderoso. Oh Señor Dios, gracias te doy por ella. Gracias te doy por su vida y su espíritu, Señor Dios. Padre de la gloria, Señor Dios, esa preocupación llévatela en el nombre de Jesús. Toma el control, Señor Dios, Padre Santo, de ella y de su alma, Padre. Señor Dios, eso que siente en el pecho de preocupación, Padre, llévatelo en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yané Patente, disculpe, Peralta. Peralta es el vecino de al lado, mi hermano Albert. Dios le bendiga. Yanelis, Dios te bendiga. Pido la oración por esta nación de los Estados Unidos y por Israel y el mundo y la venida de Cristo. Así es. Amado Señor Padre, Ramos Rodríguez, Señor Dios Todopoderoso, está pidiendo por la nación de Estados Unidos, Padre. Señor Dios, esa nación fue fundada, Padre de la gloria, por inmigrantes, Señor Dios, por colonos, Padre de la gloria, que huían, Señor Dios Todopoderoso, de la Inquisición, Padre, en los siglos pasados. Señor Dios, acuérdate los fundamentos de esa nación, cuando llegaron esos colonos, Padre, a sembrar la palabra allí, porque tú permitiste, Padre. Señor, vuelve otra vez a esa nación, Señor Dios Todopoderoso, a ser llena del Espíritu Santo. Padre de la gloria, mira lo que está pasando con este presidente, Padre. Él tiene tu palabra, nombra a Cristo Jesús y a Dios en su boca, pero no lo tiene en su corazón, Señor. Porque una persona llena de la presencia de Dios, Señor Padre, no hace lo que Él hace. Señor, ten misericordia de ese hombre, Padre. Es un anciano soberbio, Padre. Solo tu presencia, Señor, puede llenar su corazón. También te voy a pedir por el pueblo de Israel, Padre, como dice Ramos Rodríguez. Señor, sé que tú has predestinado 70 semanas, de los cuales ya ha transcurrido 69, Señor. Que el libro de Apocalipsis nos habla de todos estos ataques a esa nación santa, Padre. Señor, el apóstol Juan veía cómo caían estrellas fugaces del cielo contra la nación santa, Padre de la gloria. Pero Padre Santo, Dios Todopoderoso, vemos esos lo que envía Irán, Padre de la gloria, cuando desciende del cielo, Padre. Es lo que el apóstol Juan veía. Estamos viviendo tiempos finales. Trata con esos corazones, Padre Santo, de los israelitas. No permitas, Padre de la gloria, que ningún alma se pierda, porque sé que tú, tierra santa, Señor, que tú te vas a glorificar, Padre de la gloria, en esa tierra. Pero te voy a decir, Padre Santo, Dios Todopoderoso, ayúdalo, Señor, a pasar esta prueba tan grande que tienen ahorita en adelante. Sé que tú vas a meter la mano en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. El pueblo de Israel está predestinado. Dios tendrá un trato sumamente especial con el pueblo de Israel. Y habrán 3 ayes. Y el último ay será el ay mayor, cuando vean que el Hijo del Hombre descienda de las nubes. Y cuando Cristo Jesús esté nuevamente en el monte de los olivos, que entre por la puerta dorada, que ese cementerio musulmán se rompa de un lado a otro. El pueblo de Israel va a llorar y lamentar, porque verán al que traspasaron, al que guindaron al madero, a Cristo Jesús. Y se darán cuenta que ellos cometieron un error tan grande. Pero no será hasta el fin de los tiempos, cuando venga la venida de Cristo Jesús y reine aquí en la tierra durante 1000 años. Y venga con su iglesia y las huestes celestiales. Está escrito, Dios es bueno. Vamos a seguir orando, vamos a seguir intercediendo. Estamos viviendo tiempos proféticos, estamos viviendo tiempos de angustia, dolores de parto.
apercíbanse, busquen de Dios. Yo no le estoy hablando de religión ni de cargar una Biblia debajo del brazo y ponerse una falda que le arrastre hasta los tobillos. Yo le estoy hablando de una comunión con Dios estrecha, guiada por el Espíritu Santo. Creer que Cristo Jesús murió y resucitó por ustedes en la cruz del Calvario, de apartarse del pecado, buscar el bien, la justicia. Dice Cristina, ore por mí para que Dios me quite toda ansiedad y angustia fatal de la fe. Amén. Y falta de fe. Vamos a orar por ti, Cristina. Amado Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te voy a pedir por Cristina, Señor Dios. Amén, Dios, cuídalo. Amén. Señor Dios, te voy a pedir, Padre, llévate toda ansiedad de su vida. Toma el control, Señor, de la vida, Señor Padre Santo, de ella, tanto físico como espiritual. Llévate toda ansiedad, Padre Santo, que siente, esa presión en el pecho, Señor Dios, que lo que trae es preocupación, Padre. Solo tú, mi Señor Padre de la gloria, puedes bendecir esa vida. Solo tú, Señor Dios Todopoderoso, puedes guiarla. Toma el control, Señor, de la vida de ella. Dale un empleo, Señor Dios Todopoderoso. Y sus finanzas, Padre Santo, bendícela en el nombre de Jesús. Todo lo que hagan sus manos, Padre de la gloria, multiplícalo. Y su salud, Señor Dios Todopoderoso, bendícela en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Yané, amén, mi hermano. Gracias, Yané. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Busquemos de Dios mientras puede ser hallado. Son tiempos difíciles. Saben que yo veo personas que predican el evangelio, y no los critico, que parecen personas que lo que hacen es motivar a los demás, que si tú puedes, que Dios te bendice, que si tú le das, siembra para que Dios te dé un apartamento, siembra para que Dios te dé una casa, que si tú diezmas, Dios te va a dar el triple. Daniela, hace rato estaba hablando de ti, Jarael, Dios te bendiga. Y mi hermana Erika, amén, que Dios te va a multiplicar. Tengan cuidado con esas personas que dicen que si no diezmas, entonces eres una persona mal, porque no puedo decir algunas palabras aquí en TikTok. Dios no lo va a amar, eso es mentira del diablo. Dios tiene pensamiento de bien y no de mal. Cuídense mucho de esos lobos que lo que hacen es motivar a las personas para sacarle el dinero de los bolsillos. Busquen una iglesia que en verdad el pastor tenga testimonio. Busquen una iglesia donde en verdad hagan la obra de Dios. Cuando usted si usted va a una congregación y lo que escucha en el púlpito es puro dinero para acá, dinero para allá, y siembre y haga, y tenemos un taller y el taller vale tantos X de dólares, salgan corriendo de esa iglesia. ¿Oyeron? Y se la pasan ministrando y dos palabras y empieza el ministrador, saca azúcar y le pone las manos a la gente y el Señor así te dice. Salgan corriendo de esas iglesias. Oyeron, no se dejen poner la mano en la cabeza por nadie, al menos que sea una persona que usted vea que tiene testimonio. Porque si esa persona está en santidad, va a ministrar santidad. Pero si esa persona que le pone la mano en la cabeza a usted está en pecado, va a ministrar pecado. Tienen que estar atentos, ¿oyeron? Mosca con esos predicadores que les gusta poner las manos en la cabeza y empezar a profetizar locuras. ¿Oyeron? Porque doctrinas de demonios hay hoy en día y la palabra lo dice. Dios te bendiga, mi hermano Jonathan. Vamos a seguir avanzando. Fíjense que hace ya 2 años yo estaba ayudando a un pastor que quedó solo en una congregación, pero quedó solo por su terquedad. Yo me puse a trabajar con él, se volvió a llenar la iglesia. Mi hermano José Ortega, Dios te bendiga y Dios te guarde. Después, cuando la iglesia ya estaba llena, que volvió a agarrar fogue, es decir, fuerza, ese pastor empezó a invitar a otras congregaciones.
Mi hermano Jonathan, Dios te bendiga. En una de esas cultos, un domingo, la congregación que venía de afuera estaba dirigiendo, tenía la administración completa, la palabra y el servicio completo. En eso yo llego y se lo estoy diciendo por precaución para que los que son cristianos vean. Y llegaban y la que estaba dirigiendo era un hombre, Dios bendiga a ese hombre. Wow, parece que el techo de la iglesia se iba a caer de tanto que él cantaba y adoraba. En ese momento se empezó a mover, a manifestar un movimiento espiritual dentro de la congregación. Y yo le decía, Señor, pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué? Todo el mundo está saltando y brincando, no todos, la mayoría. Y yo no te siento. Empecé como siempre, el hermano Juan Alfaro, por eso es que siempre me dicen así, el hermano Juan Alfaro cuando empieza a dar vueltas, hay que tenerle miedo. Empiezo yo a orar al lado de esas hermanitas que estaban y que danzando en el Espíritu Santo. Y yo le digo, Señor, tú me vas a perdonar, pero yo no te siento. Si es tu Espíritu Santo, perdóname. Y empecé a ponerle la mano en la espalda a las hermanitas esas y le decía, Señor, si no es tu Espíritu, lo reprendo en el nombre de Jesús. Y en el momento esas siervas se quedaban tranquilas. Y así, cuando yo hice 4 o 5 veces lo mismo, yo dije, Señor, perdóname. Y me fui hacia la puerta de la iglesia y me senté en la puerta afuera de la iglesia a ver todo el servicio. Y yo decía, Señor Padre, perdónanos. Y esperé que se acabara el culto, el servicio. Y me puse a hablar con el pastor después que todo el mundo se fue. Yo lo único que le dije fue, hermano, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué, hermano Juan? Yo le voy, venga acá. Usted no se daba cuenta que todas esas personas que estaban allí eran endemoniadas por un espíritu dentro de las iglesias. Hasta usted estaba brincando y saltando y gozándose supuestamente del Señor. Usted no se dio cuenta que empecé yo a caminar por toda la iglesia y a orar por cada una de las hermanitas que estaban pegando brincos. Pero hermano Juan, órele al Señor. Y se lo estoy diciendo porque si usted no busca de Dios, entonces yo agarro mi cachachá y me vuelvo otra vez para la iglesia madre. Como a la 1:30 estaba ese pastor pegado en el altar de rodillas diciendo, Padre, ayúdame, Señor, ayúdame, despiértame. Nosotros tenemos que tener cuidado de lo que se mueve cuando uno está adorando al Señor, ¿oyeron? Tengan cuidado, hay muchos espíritus engañadores que se están moviendo dentro de las congregaciones. Todo aquel que danza no danza en el Espíritu de Dios, también se danza. Hay un demonio que el Señor lo reprenda llamado Pao, que es el demonio predicador, que hace las mismas manifestaciones del Espíritu Santo. Habla en lengua, pero no angelicales, del Señor. Danzan las personas, predica como si fuera el Espíritu Santo, pero son doctrinas de demonios. Que Dios nos ayude y nos cuide en estos tiempos finales. Dice, hermano, pido la oración por mí, Damaris, mi hermana Damaris, para que regrese a su hogar y liberte. Amén. Amado Señor Dios, dice Azucena, amado Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te voy a pedir por Damaris y Azucena, Padre, que regrese, Padre de la gloria, que está pidiendo, Padre Santo, por la hermana Damaris, Señor Dios. Padre, bendícela, cuídala, Padre de la gloria, Señor, que regrese a su hogar, Señor. Te pido, Padre Santo, Dios Todopoderoso, que tomes el control de esa vida, Señor Dios. Solo tú, Padre Santo, puedes bendecirlo. Guárdala, protégela, Señor Dios, y que regrese a su hogar, Señor. Guíala en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Oración por Elina Reyes. Amén, Padre. Liberta a Elina Reyes también, Señor. Liberta la Padre de la gloria. Solo tú, Señor Padre Santo, puedes bendecirla, guardarla
y protegerla en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo, y gracias te doy, Espíritu Santo, por ella y la libertad física y espiritual de ella. En el nombre de Jesús, amén. Mi hermano José Ortega, siempre orando por ti, mi hermano José Ortega. Algún día me daré el gusto de conocerte, mi hermana. Yo le pido la oración por mi furor y de mi insomnio. Yaxari, Señor Dios Padre, Señor Dios, toma el control de esa mente, toma el control de ese furor, lo reprendemos en el nombre de Jesús, Padre. Todo eso que la hace a ella, Señor Padre, explotar, Padre de la gloria, se va en el nombre de Jesús. También ese insomnio, Padre Santo, Dios Todopoderoso, toma el control de esta vida, Padre Santo. Señor, reprendemos todo lo que venga encubierto en la noche, Padre. Todo lo que ella la hace, Señor Padre, explotar también, Padre de la gloria, lo reprendemos. Señor Padre Santo, mira su mente, su alma, su corazón, su espíritu. Reprendemos, Padre de la gloria, todo lo que venga a entorpecer la vida de ella, Señor Dios, tanto físico como espiritual. Señor, limpia su casa, su ambiente espiritual, Señor, en su habitación. Señor, toma el control, Padre Santo, de todo lo que esté en su casa, Padre. Saca lo que esté encubierto, Señor, que no lo deja dormir, Padre. Todas esas sombras nocturnas, Padre de la gloria, las reprendemos en el nombre de Jesús. Todos esos espíritus, Señor, que vienen a producir insomnio, trasnocho, Padre, preocupación, Padre de la gloria, los reprendemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mujer. Dios es bueno. Empieza a leer la Biblia. Me gustaría que empezaras leyendo el Salmo 16. Lee el Salmo 16, mujer. Dios es bueno. Elizabeth, pido la oración por mi matrimonio y restauración. Elizabeth Sombrero. Dios es bueno. Señor Dios, mira la restauración del matrimonio de Elizabeth, Padre. Toma el control, Señor, de este matrimonio y de todos los matrimonios en el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Reprendemos toda malicia del enemigo de división en ella, Padre, toda envidia en ese matrimonio, Padre de la gloria. Moisés, Dios te bendiga. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, solo tú, Padre Santo, puedes bendecir esta vida en el nombre de Jesús. Toma el control, Padre Santo, de este matrimonio. Toma, Padre de la gloria, Señor, Padre, la mente de cada uno. Pon en ellos, Padre de la gloria, paz, benignidad, gozo, mansedumbre, templanza, bondad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Solo tú, Padre Santo, puedes bendecir la vida de ellos. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo. Y gracias te doy, Espíritu Santo. Yo sé que tú eres bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Elizabeth. Dios bendiga tu matrimonio, que lo guarde de toda mal, sobre todo la envidia. Cuando un matrimonio es feliz, hay muchas personas envidiosas que quieren destruir los matrimonios felices. Amén. Dios te bendiga grandemente. Amén, Dios. Gracias por esas bendiciones. Dale gracias a Dios, mujer. Caterina, oración por mi vida, gracias, y por tu hermana también vamos a orar. Amado Señor Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre de la gloria, te voy a pedir por WhatsApp, y Padre de la gloria, y te voy a pedir por su hermana, Señor. Mira la vida física y la vida espiritual, Señor Dios Todopoderoso. Guárdala, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícela, pide en el Padre Santo que las guíe a las dos, Señor Dios. Síguela prosperando, tanto físico como espiritualmente, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mi hermana Erika, Dios te bendiga, mi hermana. Pido la oración por mi hogar, por mis hijos Douglas, Sebastián, Rojas. Que Dios quite toda rebeldía en el nombre de Jesús. Señor Dios, Padre. Padre, amén. Elizabeth, en el nombre de Jesús, Señor, te voy a pedir, Padre de la gloria, que eres tú, Señor Dios Todopoderoso, que vas a bendecir los hijos de mi hermana Elizabeth. Sé que te vas a llevar de ellos toda, pero toda rebeldía, Padre Santo. Señora, ella cree en ti, Padre de la gloria, y nos agarramos esa palabra que dice, cree tú y tu casa será salva, Señor Dios. Te voy a pedir por sus hijos, Señor Padre de la gloria, llévate toda rebeldía en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Solo tú lo puedes bendecir. Amén.
Polanca, amén, Jesucristo. La polaca, Dios te bendiga, mujer. Vamos a orar por la polaca, que es la primera vez que entra en el live. Amado Señor Dios, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Bendícelos, Padre de la polaca, Señor Dios. Guárdala en el nombre de Jesús. Que todo lo que hagan sus manos, bendícela, Señor Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Guarda a toda su familia de todo mal, Señor, porque eres tú, Señor, que vas a bendecir esta vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Sabe que ayer, después que salí del live, yo estaba preocupado, tenía días preocupado? Por mucho que uno ore, y ustedes tienen que saber que es así, por mucho que uno ore, por mucho que uno interceda, por mucho que uno haga la obra de Dios, muchas gracias. No, dale gracias a Dios, polaca. A mí no, dale gracias a Dios. A mí lo que me puedes decir es, hermano, Dios te bendiga, yo voy a recibirlo con todo el gusto del mundo, pero las gracias son de Dios. Yo tenía una preocupación de hace días. Yo he aprendido a escuchar a Dios. He aprendido a escuchar a Dios cuando me meto en mi cuarto, me hinco a orar y hago silencio y escucho lo que Dios quiere con mi vida y con los demás, porque muchas veces yo le pido al Señor que me ayude a entender qué es lo que pasa en otras personas para ayudarlos a ellos a avanzar espiritualmente, porque en las congregaciones llegan muchas personas que tienen ataduras espirituales. Yo le pido al Señor que me revele cómo hay que trabajar con ellos y el Señor me revela. Y también he aprendido a escuchar a Dios qué es lo que quiere. Muchas veces yo le digo, Señor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y después de orar me acuesto a dormir un rato y el Señor habla en mis sueños y me dice qué es lo que tenemos que hablar. Pero tenía como 13 días que el Señor en silencio no me hablaba. Y yo decía, Señor, si estoy haciendo tu obra, si estoy orando, si estoy intercediendo, aún sacrifico mucho de mi tiempo físico y espiritual para estar en tu presencia. Y yo le decía, Señor, pero no te escucho. Ya van 13 días que no me has hablado. Ayer después de salir del live me pegué en eso. Señor, no te escucho. Tengo días que no te escucho. Aún después de orar, después que terminé en el live, me acuesto un rato. Ya eran como un cuarto para las 6, 5 de la mañana. Y le digo, Señor, Padre, háblame. Me quedé pegado con la cabeza en la almohada y le decía, háblame. Y cuando me quedo entre dormido y despierto, lo único que escucho del Señor que me dice, quiero que aprendan justicia y quiero que aprendan misericordia. Y yo, Señor Padre, me paré con esa cuestión, nada más con esas 2 palabras, y me pongo a leer la Biblia. La justicia de Dios no es la misma justicia del hombre. La del hombre es juzgar y condenar. Esa es la justicia del hombre. Para que se haga justicia en nosotros condenamos a otras personas, sea prisiones, sea cárceles. Y los condenamos aún. Y doy gracias a Dios que Dios no nos dio las llaves del infierno, porque si no, muchas personas las mandáramos para el infierno creyendo que nosotros estamos haciendo un juicio justo delante de Dios. Gracias a Dios que a nosotros se nos dio las llaves del cielo. Porque si no, el infierno, wow, el infierno no anduviera ni cabiera ni siquiera un alma. Pero yo le digo, la justicia de Dios es por salvación de nosotros. Fíjense que Dios es tan justo y tan justiciero que envió a su único Hijo a enseñarnos el camino. Que nosotros la salvación no la merecemos, pero la justicia de Dios nos da la vida eterna. La justicia de Dios nunca la vamos a entender, porque nosotros decimos, pero Señor, ¿por qué muchas personas que son buenas perecen en este mundo y se van? Duran poco las personas que son de buen corazón en este mundo, pero las personas malas, las personas perversas, duran hasta ancianos, a veces hasta 90 años, y creemos que Dios es injusto.
Pero lo que piensa el hombre no es lo mismo que piensa Dios. Dios permite que muchas personas lleguen ancianos porque no quiere que sus almas se pierdan. Y los que estamos aquí en la tierra, que llegamos ancianos, es porque Dios quiere que trabajemos en su obra. Pero los que Dios se lleva antes de tiempo es porque ya no son necesarios en la obra de Dios, y donde se lo van a llevar es más apacible que aquí. Mientras estemos en este mundo, nuestras almas corren peligro de perderse, pero la justicia de Dios nos abarca. Dice la palabra de Dios que en el libro de Romanos que no hay ni siquiera un justo, ni siquiera quien busque de Dios, ni siquiera uno. Muchas personas no buscan de Dios, buscan su bienestar propio. Tenemos que aprender que nosotros, la justicia de Dios está en la presencia de Dios, y que nosotros, para estar en la justicia de Dios, es decir, tener su misericordia en nosotros, tenemos que siempre buscar la presencia de Dios. Tenemos que aprender a buscar de Dios tanto de día como de noche, y ser justos delante de los hombres, porque muchas veces nosotros vemos y pasamos y vemos una persona necesitada y ni siquiera se nos conmueve el corazón. Y tenemos que aprender que nosotros tenemos que tener la misma misericordia que Cristo Jesús tuvo con las personas, cuando Él decía: veo a las personas como ovejas sin pastor. La veía con ojos de misericordia. Fíjense que la palabra de Dios nos dice en Miqueas capítulo, si no me equivoco, 2, dice: me presentaré delante de Dios con holocaustos de carneros, con 1000 carneros, con 1000 cabras, con 1000 vasijas de aceites. Se complacerá Jehová de mi sacrificio. Y Jehová lo único que dice: solamente te pido que aprendas misericordia, que aprendas a amar a tu prójimo. Fíjense lo que Dios pide al ser humano: que amemos a nuestro prójimo y que tengamos la justicia, es decir, la misericordia. Porque justicia es sinónimo en el mundo espiritual de misericordia. Porque la misericordia, porque Dios envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para salvarnos del pecado, para salvarnos de la muerte. Porque cuando Cristo Jesús vino y no había sido crucificado, el príncipe de este mundo, de este siglo, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, era el gobernante de este mundo, y tenía un general que es llamado Sacer, que es el Dios de la muerte, que tenían el dominio de los seres humanos. Pero cuando Cristo Jesús vino, se montó en ese madero por amor a usted, por justicia de Dios, para pagar con sangre a ese Dios de la muerte que es Sacer. Le quitó el reinado a Satanás con un sacrificio único, y la justicia de Dios llegó a usted y llegó a mí. Es decir, esa misericordia. Y doy gracias a Dios que nosotros vivimos en la gracia de Dios. Porque si fuera por nosotros, nosotros no pudiéramos entrar al reino de Dios. Simplemente nos dice la palabra de Dios para que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que creer que Cristo Jesús murió por usted y por mí, para salvación de nuestras almas y nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios que el que no naciera de nuevo no entrará al reino de Dios, porque nacido de la carne es, y nacido del Espíritu es. Tenemos que nacer en el Espíritu para entrar al reino de Dios. Por eso es que el primero que entró al reino de Dios, que fue crucificado con Cristo Jesús, fue un ladrón. Y fue por misericordia y por gracia, porque la justicia de Dios abarcó a ese hombre, y la justicia de Dios es perdón. Nosotros tenemos que aprender a perdonar, a amar a nuestro prójimo y seguir adelante con nuestras vidas. Dios no quiere que tú cambies tu forma de ser, sino que te enfoques en lo que está malo y en lo que está bueno. Que busques la justicia de Dios, que practiques la verdad y busques la paz y la sigas. Y la paz es Cristo Jesús.
Dice aquí Jackson, gracias por su palabra de consuelo. Yo siempre he pensado eso. Dios es bueno, Dios te bendiga, Jaxaria. Dios es bueno. Porque mi mamá murió y era una gran sierva de Dios. Así es. Yo te voy a decir, yo he notado que las personas que son siervos de Dios mueren antes de tiempo. ¿Por qué? Porque han alcanzado la madurez espiritual, han alcanzado la paz de Dios con ellos. Un momento, que TikTok me está pidiendo aquí una cuestión para... Santo Dios. Un segundo. Dios es bueno. No me quiere agarrar la clave. Un segundo. Ahora sí. Dios es bueno. Porque fíjense que Eliseo, siendo un siervo de Dios, profeta, abrió las aguas del Jordán en dos. Tenía la doble unción del profeta Elías. Sanó a leprosos, resucitó muertos. Y tantos milagros que hizo Eliseo, lleno de la presencia de Dios. Disculpen. Eliseo murió de una enfermedad por voluntad de Dios. Y solo Dios sabe por qué dejó que Eliseo muriera por enfermedad. Lo único que seguro le puedo decir, que se acabó la voluntad de Dios, es decir, lo que Eliseo podía hacer ya lo había hecho. Si mi persona enfermara, yo entiendo que Dios permitiría que yo me fuera a su presencia y ese día va a ser el día más feliz de mi vida, el día que yo parta de este mundo, porque yo creo en un Dios todopoderoso y sé que después de esta vida viene la verdadera, pero es porque Dios ya hizo su propósito en mí. Ya la obra de Dios fue hecha en mí. Y si nosotros alcanzamos la madurez espiritual como la alcanzó Eliseo, así como la alcanzó Elías, Moisés, porque el propósito de Moisés era guiar al pueblo en el desierto, mas Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida. Y no porque golpeó la piedra fuertemente, no, sino porque el propósito de Dios no era que él entrara en la tierra prometida, sino que guiara a su pueblo. Y así nos pasa a muchos siervos de Dios, muchas personas buenas. El propósito de Dios, a cuando se termina en una vida, es porque ya el Señor está preparando para llevarnos. Espero en el nombre de Jesús algún día terminar el propósito de Dios y estar en la presencia de Él. Vamos a seguir orando y Dios bendiga a tu mamá que está en la presencia de Dios. Fíjense que la que a mí me enseñó a orar en las madrugadas y dio toda su vida fue la hermana María Bastida. Y la hermana María Bastida también terminó enferma atendiendo a su esposo. Su esposo fue un dolor de cabeza para la hermana María Bastida. Fue un hombre que nunca se entregó al Señor sano. Nunca. Y ella oraba por su esposo. Aún el Señor le mostró que iba a procesar a su esposo por misericordia de ella, que lo iba a enfermar en una cama y ella lo tenía que atender. Lo que pasa es que no le dijo qué tipo de enfermedad iba a permitir que su esposo tuviera. Cuando llega otra vez a su casa, el esposo de la hermana María Bastida, una sierva de oración, ella pagaba vigilia de rodillas todas las noches. Es una mujer que se paraba delante de uno y te decía: siervo, acomode esto, esto y esto y esto, porque el Señor me está mostrando esto de usted. Y así era. Bueno, llega y lleva a su esposo con HIV. Fíjense lo tremendo que era el esposo de la hermana María Bastida. Lo zumba en una cama y el Señor le dice: usted tiene que atenderlo. Ella, atendiendo a su esposo, se contamina de HIV por una cortada que él tenía. La hermana muere el esposo y al año empieza a enfermar ella. Cae en una cama. Y el propósito de Dios era que se enfermara también para irse. Yo llego a su casa y le digo: Señor, Padre, déjamela, porque yo la quiero como una madre. El Señor me dice ahí en ese momento: no, porque mi sierva ha sufrido mucho. Es hora de llevármela. Yo lloro,
amargamente, porque el Señor me habló fuertemente. Y me acuerdo como si fuera ayer que el Señor me habló a través de ese tiempo. Cuando entro a la habitación de ella, que en la cama una señora, una hermana de oración, me quedo sorprendido como los huesos se les notaban sobre la carne. Y yo le digo, vieja, me va a hacer falta. Ella me llega y me dice, no, yo he sufrido mucho en este mundo y me quiero ya ir con mi Señor. Las mismas palabras que Dios me dijo afuera me las repitió ella. En ese momento escuché tambores de guerra, escuché y le decía, hermana María, ¿estás escuchando lo que yo estoy escuchando? Sí, los tambores de guerra están peleando por mi alma. Y Dios hace pasar por proceso a muchas personas, porque es necesario que pasemos por el proceso de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Pero la verdadera vida la tenemos del otro lado. Mi hermano José Ortega, vamos a orar por mi hermano José Ortega, por Oriana. Amado Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, te voy a pedir por mi hermano José Ortega, Padre Santo. Bendice a Oriana, Señor Dios Todopoderoso, Padre de la gloria. Solo tú, Señor Dios Todopoderoso, puedes bendecirla, Padre de la gloria, guardarla, protegerla en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por Oriana. Gracias por mi hermano José Ortega. Que el Señor Padre Santo te proteja, mi hermano José Ortega, y te guíe a toda verdad. Acuérdense, apártense del pecado, busquen de Dios. Este mundo para muchos se va a acabar. Y tenemos que estar en la presencia de Dios. Del otro lado nos espera una mansión muy hermosa, habitaciones blancas, hermosas. Se los digo porque Dios permitió que viviera donde yo voy a reposar algún día. Y mi norte es llegar otra vez a esa habitación bella y hermosa que el Señor me mostró que tenía reservada para mí. Y ustedes también tienen su habitación, una mansión muy grande, muy hermosa, donde se respira mucha paz. Dios los bendiga. Es hora de que me vaya, son las 6:09 de la mañana. Dale, Dios te bendiga, amén. Que la paz del Señor los abarque a cada uno. Déjeme avanzar para que no me quede ninguna petición. Jaimito, Dios te bendiga, Jaimito. Que la paz del Señor te bendiga siempre. Rixa, Dios lo trate de una manera tan especial antes de morir y lo prepare antes de llevarse. Amén, así es. Ese va a ser el día más feliz de mi vida. Ese día me voy, espero irme cantando y para ver la gloria de Dios. Así pasó con mi mamá. Lo mismo le dijo Dios a mi hermano, que era hija amada, y se la iba a llevar. Amén. Así es. Dios es bueno. Dios, cuando nos termina de madurar espiritualmente, Dios nos prepara y nos lleva. Amén, así es. Amén. Mi madre fue sierva de Dios y me volvió concentrada, nunca renegó de Dios. Así es. Lo que creemos, hemos creído en Dios, en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo. Sabemos que del otro lado nos espera algo mucho, pero mucho mejor. Mi hermano Jonathan, Dios te bendiga, mi hermano. Dios es bueno. Vamos a orar para ser despedidos. Gracias por acompañarme esta mañana. No madrugada, porque mi esposa me regañó porque yo casi no duermo. Me dijo que me iba a enfermar, pero que el Señor reprenda al diablo. Dios, el Señor es el que me sostiene. Pero tengo que hacerle caso a mi esposa. Cuando mi esposa me da un consejo, yo le hago caso, porque es una mujer muy sabia. Una mujer que está pendiente de mí. Ella se preocupa mucho por mí. Vamos a orar para ser despedidos. Amado Señor Dios Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor Padre de la gloria, gracias por esta mañana tan hermosa que tú nos has dado. Gracias por las personas que estuvieron conectadas aquí, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Santo, por la vida que tú nos has dado, Señor. Síguenos guiando, bendiciéndonos, protegiéndonos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te alabo, Señor Dios Todopoderoso. Sea tu nombre glorificado en la vida de nosotros. Y bendícelo, Señor Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.
Dios los bendiga, Dios los guarde. Si llego temprano, porque me voy a trabajar, me conecto a las 4:30. Si no tengo ningún percance, acuérdense que tenemos la hermana Elizabeth. Tengo que ir a ver a la hermana Florinda, que también es otra anciana, que me mandó un recado y me dijo que la tenía olvidada. Pero son tantas personas que uno tiene que estar pendiente. Si llego temprano, me conecto con ustedes. Si no, me perdonan en el nombre de Jesús. Nos vemos mañana también a las 5 de la mañana. Mañana me voy a conectar a las 5 de la mañana, porque si me conecto a las 3:30, mi esposa me va a formar un lío. Dios me los bendiga, Dios los guarde, que la paz del Señor esté con ustedes y su espíritu. Si Dios permite, 4:30 de la tarde, 5.